Los ejércitos privados del Cártel de Sinaloa son 12 y estos son: el Cártel de Sinaloa mantiene el control en 7 estados del país a través de 10 células y 2 pandillas que son las encargadas de hacer frente a los bandos contrarios, como los Beltrán Leiva o los Zetas. Las miles de muertes generadas desde el 2007 cuando el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narco, se deben en gran parte a la disputa que han sostenido estas bandas regionales por el control del territorio para realizar sus actividades delictivas, principalmente el tráfico de drogas. Las miles de muertes generadas desde 2007 se deben en gran parte a la disputa de las bandas por el territorio. Las tareas de estos grupos son diversas. Hay quienes brindan protección a los líderes de la organización, otros que se dedican al tráfico, grupos que se encargan de los asesinatos y secuestros de rivales, y otros que cobran el dinero producto de sus actividades delictivas. Todos obedecen a los cabecillas de la organización. Aunque todas las células trabajan para el Cártel de Sinaloa, las autoridades han identificado a algunos de estos grupos como subordinados directos de Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada y Dámaso López Núñez, un exfuncionario penitenciario que ayudó en la primera fuga del narcotraficante del penal de Puente Grande, en Jalisco, según informes de la Fiscalía Mexicana PGR y de las autoridades de Estados Unidos. 1. Gente nueva. El surgimiento de esta célula fue en Veracruz. En marzo de 2007 aparecieron 2 cadáveres con un mensaje en contra de los Zetas, entonces brazo armado del Cártel del Golfo. Somos gente nueva y esto le va a pasar a todos los que apoyen a los Zetas, se leía en el escrito. Unos días después las autoridades encontraron más cadáveres con leyendas similares. En febrero de 2009 un enfrentamiento entre sicarios y militares en Villa Ahumada, Chihuahua, norte de México, dejó 20 delincuentes muertos y un soldado fallecido. La misión de los sicarios de El Chapo era pelear el territorio ganado por la línea, el brazo armado del Cártel de Juárez. Actualmente, según las autoridades, la célula solo tiene dominio en Chihuahua y Sinaloa. 2. Los Antrax. Los Antrax fueron fundados por Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Antrax. Es un escuadrón armado del cártel responsable de proporcionar en un principio servicios armados de seguridad a Ismael El Mayo Zambada. Tras la captura del Chino Antrax en enero del 2014, el grupo pareció perder fuerza tras la captura y abatimiento de varios de sus líderes, pero actualmente siguen operativos. 3. Los Damaso. Fuerzas Especiales Damaso. Estos operan principalmente en Baja California y Baja California Sur, y son encargados de pelear la plaza para el Cártel de Sinaloa. Sus rivales en estos estados, fueron creados por Dámaso López Núñez alias el licenciado para servir a los intereses de Joaquín Guzmán Loera y funcionan como un grupo de sicarios al igual que los Antrax y la gente nueva. 4. Los Cabrera. Su líder actualmente es José Luis Cabrera Sarabia. Él, junto con sus hermanos Luis Alberto, Alejandro y Felipe, llegaron a ser importantes proveedores de heroína y marihuana para el Cártel de Sinaloa en Durango desde 1996. Felipe Cabrera Sarabia fue durante mucho tiempo un lugarteniente de Ismael El Mayo Zambada. Era el encargado de controlar las operaciones de marihuana y cultivo de amapola a gran escala y de transportar marihuana y heroína a los Estados Unidos. Felipe Cabrera Sarabia. Felipe fue arrestado por las autoridades mexicanas en diciembre de 2011. Tras su detención, su hermano Alejandro asumió el control de la organización. Según las autoridades de Estados Unidos, apoyó a Zambada García con el transporte de toneladas de narcóticos hacia Estados Unidos, a través de Baja California. En 2012 la célula de los Cabrera sufrió una embestida. Luis Alberto, uno de los hermanos, murió en un enfrentamiento en contra de militares que montaron un operativo en la zona serrana de Durango para capturarlo. Un año después, las autoridades mexicanas arrestaron a Alejandro. Desde entonces su hermano José Luis quedó a cargo del grupo criminal. Su zona de influencia es Durango y Chihuahua. 5. Cártel del Poniente o La Laguna. Es una célula de la organización de Sinaloa que opera en la región de La Laguna, una zona conformada por varios municipios de Durango y Coahuila. Sus primeros actos intimidatorios fueron la colocación de mantas en la ciudad de Torreón, en el norteño estado de Coahuila en noviembre de 2008, para acusar a los policías de corruptos.
El grupo criminal ha estado vinculado con asesinatos, actividades de tráfico de drogas, extorsiones y robo a bancos. También se le atribuye la muerte de un precandidato del PRI a la alcaldía de Lerdo, Durango. En enero de 2014, se ejerció acción penal en contra de 7 miembros de la organización por ser los probables responsables del homicidio y privación ilegal de la libertad de personal del diario El Siglo de Torreón. En febrero de 2013 las instalaciones del medio fueron atacadas a balazos. Un mes antes 5 empleados habían sido secuestrados. 6. El Aquiles. René Arzate García. Alfonso Arzate García fue acusado de narcotraficante en San Diego, California a mediados de enero de 2015, junto a otros 60 miembros del cártel de Sinaloa. El Aquiles es identificado como el jefe de la plaza de la ciudad de Tijuana, en Baja California. Su hermano René Arzate García, La Rana, es identificado como un matón. Es uno de los más buscados por el FBI porque conspiró con otras personas para importar una gran cantidad de marihuana a Estados Unidos. También es sospechoso de coordinar y hacer cumplir las operaciones violentas en nombre del cartel, como múltiples asesinatos y secuestros. Ambos hombres son fugitivos de la justicia de Estados Unidos. El gobierno mexicano les atribuye la pelea por el control del estado de Baja California. 7. El Tigre. El sinaloense José Antonio Soto Gastelum es el líder de esta célula en Baja California. El capo de 48 años fue incluido en junio de 2012 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como narcotraficante designado. Las actividades de esta célula no solo se centran en el tráfico de droga hacia Estados Unidos, también trafican con migrantes mexicanos, brasileños y chinos, según una investigación del semanario Z, especializado en temas de narcotráfico. 8. Del 28. Felipe Eduardo Guajardo, alias el 28, está a cargo de un grupo criminal que se disputa el control por el narcomenudeo, principalmente en La Paz, la capital de Baja California Sur, en el noroeste del país. Aunque no es muy conocido, se le acusa de llamar por teléfono a los policías para amenazarlos cuando detienen a alguno de los integrantes de su célula criminal. 9. Los Salazar. Adán Salazar Zamorano. Barradea. En Sonora, otro estado ubicado en la frontera de México con Estados Unidos, operan los Salazar, encabezados por Adán Salazar Zamorano, conocido como Don Adán, y uno de los fugitivos más buscados por la DEA. En febrero de 2011 fue detenido por las autoridades mexicanas por tener una orden de presentación. Se encontraron elementos de prueba que lo señalan como proveedor de narcóticos por parte del grupo delictivo de Joaquín Guzmán, informó la PGR. Aunque también fue acusado de lavado de dinero, un tribunal federal lo absolvió en noviembre del 2014 porque, según el magistrado, presentó documentos para comprobar que su actividad económica era la ganadería. Sus hijos Jesús Alfredo y Adán Salazar Ramírez también son parte de la estructura criminal que se encarga de la siembra, producción y trasiego de droga hacia el estado de Arizona, en Estados Unidos. Jesús Alfredo fue detenido en noviembre de 2012 y 2 años después fue entregado en extradición a las autoridades de Estados Unidos. Adán nunca ha sido detenido. 10. Los Memos. Su líder, Adelmo Niebla Ibarra o Guillermo Nieblas, es el jefe de plaza en una parte del corredor de la frontera entre Estados Unidos y México, que forman los estados de Arizona y Sonora. El cártel de Sinaloa depende de estos líderes regionales para coordinar, dirigir y apoyar el contrabando de drogas. Niebla se ha basado en la violencia para mantener su posición de poder en esa zona y para ello utiliza sicarios a fin de controlar áreas específicas. En 2012 fue incluido en el listado del Departamento del Tesoro como narcotraficante especialmente designado. 11. Los Artistas Asesinos. Es una pandilla que opera en Chihuahua, principalmente en Ciudad Juárez. Su función es servir como un brazo armado del cártel sinaloense. Su enfrentamiento con otras pandillas como los aztecas sumió a la ciudad fronteriza de Juárez en un escenario de violencia constante durante los peores años de la guerra contra el narcotráfico. El origen de esta pandilla se atribuye a uno de los jóvenes criminales más célebres de esa región. Jorge Ernesto Sáenz, conocido como el Gream, el primer pandillero en asesinar a un policía. Antes de convertirse en homicida, se había hecho famoso porque poseía un gran talento para el dibujo, cuenta Sandra Rodríguez en el libro La fábrica del crimen.
El Dream fue desde los 16 años un modelo a imitar para cientos de jóvenes. Reclutaba a estudiantes y con el paso de los años se convirtió en uno de los pandilleros más conocidos de su generación. 12. Los Mexicles. Es otra peligrosa pandilla que opera en Chihuahua. En un principio se dedicaba al robo de vehículos, asalto de comercios, extorsión y a la venta de droga al menudeo, pero tras la disputa del cártel de Sinaloa con el de Juárez, los jóvenes integrantes de esta pandilla fueron contratados como sicarios por la gente de Guzmán Loera para hacerle frente al grupo rival. Fueron equipados con armamento de alto calibre y sus disputas elevaron los índices delictivos en el estado norteño.